Hola, bienvenidos al episodio número 72 de Bendito After School. El tema de hoy es uno que venimos cocinando desde hace un montón de tiempo. Casi se nos van 2 semanas sin sacar nuestro episodio. Y este tema puede que sea un poquito controversial, y, y- pero tiene que ver con la línea, si es posible marcarla, ¿no? Entre lo poético y lo cursi. Lo poético como algo importante dentro del arte que siempre ha existido y lo cursi justamente como esa parte como exagerada, que se va por un camino extraño y que normalmente no viene de los artistas, sino del público que lo ve, A veces más también o es de los menos. artistas. Es que obviamente dentro de la obra de arte, o sea, el arte para empezar es un lenguaje, ¿no? Ujú. Entonces, como la poesía tiene su propio lenguaje, el cine tiene su propio lenguaje, la música, ¿no? O sea, hablábamos en uno de los episodios de las artes y el arte, ¿no? Entonces, las artes son todas estas, ¿no? Ujú. Y el arte es uno, digamos, como de ese subconjunto, por decirlo, ¿sí? Entonces, cada una de esas disciplinas tiene unas características especiales que van dirigidas a personas que son más sensibles a la letra, a los textos, o a los sonidos y a la música, o al cuerpo y la danza, ¿no? O sea, como que yo creo que cada O quien, sea, las artes. las Ah, artes, o sea, dentro de las artes está el cine, la danza, la música, ¿no? ujú. Y el arte, o sea, que es como las artes y el subconjuntos, el arte es parte de ese conjunto que son las artes, ¿sí? Cada uno de esos subconjuntos tiene un lenguaje diferente, ¿sí? Eh, Todos tienen un nivel de poesía, ¿sí? O sea, dentro de lo poético, pero se expresa de diferentes cosas, de diferentes formas. Lo que yo pienso es que cuando uno quiere, digamos, como ser reiterativo, ¿no? Digamos, por ejemplo, que es lo que hablábamos que en el arte, o nos pasó hace poco en una charla que fuimos sobre un artista muy importante, y después cuando habló de su obra, él, o sea, ya hay suficiente poética en su obra como tal, que cuando entonces al explicar o al comentar sobre su obra, dice un poema o habla de una manera poética que no es principalmente, digamos, como su lenguaje, pues queda como una cosa redundante, queda como cuando uno le explica en un chiste. Bueno, sí, está perfecto. Lo que pasa es que tú y yo tenemos como muy claro lo que queremos decir aquí, pero puede ser un poco problemático aterrizarlo, ¿no? En palabras, porque tú hablas de el lenguaje del arte, que es distinto al de los Ujú, lenguajes, el de la danza, sí. definitivamente es distinto al lenguaje de la comunicación, ¿no? De otras disciplinas, no necesariamente artísticas, pero sí visuales, Ujú, es distinto al lenguaje del diseño, pero dentro de las artes, así como lo anuncias tú, y estoy de acuerdo, pero es que es problemático, ¿no? ajá. Aterrizar al arte como un nicho con una delimitación así muy específica y muy clara, a mí me cuesta trabajo porque justamente el arte profesional, ¿no? El arte de los artistas que realmente dedican su vida a esto, que están en los museos, que están desarrollando proyectos complejos y así, no necesariamente va por una línea. O sea, es tan problemático como poder decir que en el arte contemporáneo tenemos a pintores, ¿no? Ajá. Y también tenemos a artistas que hacen videoinstalación. Y entonces ahí el tema de decir que el lenguaje del arte es lo mismo me cuesta mucho trabajo porque muchas veces ese pequeño nicho, como tú lo llamas, se está jalando cosas de la danza, se está jalando cosas del cine. Y entonces es como un nicho, pero muy diverso, muy complejo, ¿no? Claro, porque dentro del arte profesional, pues una parte importante es la multidisciplina. El tema es cómo se enuncia, o sea, es decir, esa es la diferencia entre el performance y la danza, aunque uno, o sea, dependiendo, en el resultado puede ser muy parecido o incluso igual, ¿sí? Sí. Pero es desde dónde se está enunciando. Por ejemplo, me acuerdo un performance que hizo Tahanili, ¿te acuerdas? Muy bonito, con Abril Sales en Monterrey. De que bailaba, Sí, ¿no? eran, o sea, bailarines profesionales, ¿no? Era danza, pero es desde dónde se está anunciando. O sea, Tahani está haciendo una
investigación que tiene que ver con su hermana, con una peinilla de su familia, que era con el que se peinaba, bueno, en fin, hay, digamos, como uno objetivo diferente, ¿sí? No es solamente una cuestión del cuerpo, ¿no? Y los movimientos, eso, y digamos, Tajani, desde la postura de artista, ¿no? Utiliza, digamos, como esos lenguajes para hablar sobre otra cosa, ¿sí? Entonces, es performance, no es danza, ¿sí? O sea, es decir, pienso, no sé igual si Tajani estaría No, es que de hay que acuerdo hacer la conmigo. distinción entre el medio Ujú. y la intención, ¿no? Hacia dónde va dirigida. Sí, que digamos, por ejemplo, también pasa, eh, y a mí me gusta mucho, digamos, en los cursos y eso, hablar y citar, digamos, por ejemplo, a Banksy, ¿no? Porque, claro, su medio, digamos, o sea, lo que está tomando prestado de otras disciplinas, como sería el arte urbano, ¿no? Pues sí, son grafitis y stencil y tal, y tiene, digamos, como, o sea, se puede que se vea como otro graffiti stencil de un artista urbano, ¿sí? Sí, O sea, en el look, pero, o sea, que utilice ese, o sea, Banksy no pasa a la historia, digamos, como un gran artista, no porque, porque hace grafitis chéveres y bonitos o padres o, ¿no? Sino porque todo, porque tiene un statement muy claro, ¿no? Que tiene que ver con, em, pues sí, pues con el turbocapitalismo, la falta de humanidad, las guerras, el colonialismo, ¿no? O sea, como que son otras, o sea, el man tiene su statement, toma prestado de otra disciplina para comunicar su statement, pero pasa a la historia como un artista importante es justamente por tener un statement muy concreto y por, obviamente, tener, digamos, como esa capacidad o ser, digamos, como tan brillante de encontrar justo imágenes, ¿no? Que tienen una connotación eh, que a todos nos hace como, sí, se nos mete, digamos, como en la cabeza y nosotros generamos, digamos, como el sentido y entendemos lo que el man nos está diciendo sin que haya, digamos, un texto de por medio que nos esté diciendo literalmente qué es, ¿no? Digamos, por ejemplo, la French maid, ¿no? Entonces la French maid tiene una connotación, ¿no? De esta cosa como entre como lo erótico que hay, digamos, como dentro del servilismo, no sé, como, ¿no? Como está este fetiche, pero que entonces está barriendo debajo de la alfombra. El barrer debajo de la alfombra tiene una connotación y poner eso en una frontera, ¿no? De un lado, donde está escondiendo así lo que no se ve, que es lo que significa esta cosa de barrer bajo la alfombra, pues entonces ya nos genera todo un sentido y nos habla de una postura crítica, ¿sí? Pero sí. entonces es tomando prestado de otra disciplina. Bueno, pero el ejemplo de Banksy entonces me parece muy, muy bueno, porque por una parte es evidente toda esta lectura política que hay detrás, Ajá, pero él justamente se apoya en imágenes muy poéticas, ¿no? Eso es lo bonito, por eso me parece muy bueno el ejemplo. ajá, Ahora, el tema, lo que a mí me pasa con Banksy es que para poder funcionar dentro del nicho, subnicho del graffiti, es que tiene que ser muy claro. O sea, es un tipo de propuesta donde no se anda por las ramas, donde sí, si lees el texto entiendes más, pero si te lo encuentras por la calle, no claro. sabes quién es Banksy, de todas maneras te impacta porque su fuerza está en la simplicidad, ¿no? Su sencillez, Y simplicidad, yo no. creo que lo Sencillez, directo, sí, lo exactamente. directo. Entonces me parece muy bien como un punto de entrada a lo que queremos decir, porque efectivamente hay muchos otros proyectos artísticos que también se cargan del lado poético, pero que de primera impresión pues pueden resultar muy complicados de entender y entonces uno sí necesita a lo mejor investigar un poco, saber Es quién es que, el artista y así, porque no tienen esa fuerza y esa dirección tan clara de Banksy, ¿no? es que lo que pasa es que yo pienso que también hay como un abanico, ¿no? Hay artistas que logran, digamos, como decir su statement de una manera sutil, digamos, como, digamos, yo pienso que es como la estrategia, ¿no? Ah, Hay gente que le funciona ser muy directo y hay gente que le funciona hacer preguntas para que uno vaya sacando las respuestas, ¿no? Y o sea, hay como no dar las respuestas, sino ir como sembrando duditas y que cada cual llegue, digamos, como a su conclusión. O sea, dentro del arte hay como un abanico, ¿sí? Que eso es, digamos, a veces lo que se confunde desde afuera cuando la gente no entiende las obras,
que piensa que simplemente es una, o sea, que es una ocurrencia o, Claro. o un capricho, una pendejada pues del artista, que también existe, ¿sí me entiendes? Es decir, también hay artistas que sí están, o sea, haciendo cualquier cosa tipo yacas, ¿no? O sea, como, Sí, eh, bueno, al- artistas. ah, Artistas. sí, o sea, artistas que creen que están haciendo arte, pero en verdad están haciendo pues o Sí, sea, es decir, como yacas, ¿no? Que, no sé, pe- sentarse sobre chinches, ¿no? ujú. O alguna cosa así, que claro, desde afuera podría parecer que todo el arte es así, ¿no? O Es que que ahí todo el está, arte, lo que llaman el arte conceptual, no, como es que ahí va la o el crítica. amparte o la, huevón, Sí, que, es que justamente ahí está la crítica. Y insisto, tú en uno de tus reels cortitos que pones en la semana, hacías esta distinción. Qué maravilla que toda la gente produzca y que la mayoría de la gente tenga su clase de pintura y el fin de semana pinte o en las tardes, pero hay una diferencia entre quienes lo hacen así a quienes se dedican profesionalmente al arte. Y creo que lamentablemente ahí sí, para muchas personas que se resisten a entender este tipo de propuestas que tienen un contexto más complejo, es porque se sienten atacadas porque dicen, no, es que arte es lo que yo hago al pintar los sábados y los domingos o ujú, ¿no? En mis clases entre semana de pintura y que no están ni siquiera dispuestos a cuestionarse el hecho de que esos artistas profesionales ajá, sí tienen como un alcance mucho mayor, una infraestructura mayor, una intencionalidad mucho más organizada, una estructura de otro tipo, ¿no? Entonces, es muy común que la gente que piensa que eso, solamente eso ujú, vale como arte, y no le estoy desacreditando, ojo, digo los que piensan que solo los que ese tipo de pintura vale como arte, entonces pues claro que se van a irritar si de repente se topan con un artista conceptual que está haciendo otras cosas, sí, o ya estamos hasta acá con la crítica que le han hecho a Mauricio Castellán y el Plátano, ¿no? Increíble que siga habiendo gente que no se interese en investigar quién sí, caramba es Mauricio Castellán, ¿no? dar el beneficio de la duda, o sea, Exacto. Pero ahí está la distinción, porque son estas personas que se resisten a siquiera abrir un libro o hacer clic en una página de internet para entender un poquito más lo que están haciendo, quienes pretenden que la lectura del arte se quede solamente en esa cosa cursi. Ahora sí vamos a usar ahí la palabra, ¿no? Entonces vemos 800,000 pintores que hacen exactamente lo mismo, que se atreven a hacer cosas como muy, desde la tontería de aventar pintura y sentirse así y grabar su videíto para Instagram, ¿no? Hasta los que tienen una técnica muy buena y tienen esta ujú, cosa anatómica y así. Y todos estos, cuando ellos mismos describen su obra, como desconocen la historia del arte, claro. cuando ellos mismos describen su obra, empiezan a caer en lugares súper comunes y con mucho respeto, pero puedes cambiar la descripción de uno con la del otro y aplica igual porque es una lectura ultra superficial, ¿no? Di- disfrazada de De profundidad. profundidad. Por eso digo, aquí sí es lo cursi, es la diferencia entre lo poético y lo cursi, Sí. porque lo poético está y sigue presente en la obra de artistas importantísimos, sigue presente, pero cuando le rascas un poquito, estás viendo un montón de contenido, investigación, como una cosa Sí, y súper una postura interesante, crítica ¿no? que lo hace uno como pensar justo en el momento histórico, porque digo, no es otra vez, no es una cuestión de el arte de ahora, ¿no? Que se enloquecieron los artistas, pues Ujú. no, sino que es una cuestión justamente, ahorita hablabas del tema de los libros, ¿no? O sea, de tener, digamos, como estos referentes de buscar en la historia del arte. Y yo creo que dentro del arte profesional ese abanico del que hablo, ¿no? De lo poético, de ser o súper directo o súper sutil, ¿no? Donde están, digamos, como estos dos topes, por decirlo, ¿sí? Ese se va calibrando de acuerdo a los referentes que yo tengo. Es Sí, decir, cuando uno ve un artista también como espectador, ¿no? En la medida que uno también, pues, conozca o sea, y también se interese por el arte y conozca un poquito, sí, sobre la historia y sobre la teoría también, ¿no? Pues se ha hablado en diferentes momentos de la historia sobre qué es arte y sobre lo que hizo un artista y luego lo que hizo otro, que contradecían los estilos, que esto sí, que esto no, ¿no? Entonces se va, digamos, como calibrando en la medida que uno tenga, digamos, como esos referentes y ese mensaje que quiere decir el artista en el
digamos, en el tacómetro, no sé cómo explicarlo, como en, sí, Ujú. en el punto, digamos, donde quiera sintonizar ese nivel de poesía, pues entonces lo puede entender el espectador, ¿sí? O sea, y va a ser más sensible. Hay gente que es más sensible a la forma, hay gente que es más sensible al contenido. Sin embargo, en los dos puntos hay un top, ¿sí? Hay veces también pasa que hay artistas que te cuentan el choro y es como, wow, o sea, qué pepazo, qué cosa tan increíble, esta Ujú. investigación, todo, y luego llegas y ves la obra y está como mal hechita Es y que como así, y luego también pasa lo contrario, que ves obras que dices, ay, wow, qué increíble, pero pues más allá de decir, ay, parece una foto, pues no te deja pensando en nada, ¿no? de acuerdo. Yo creo que esta distinción que se puede hacer entre los artistas que producen de esta forma, un poquito más como una actividad paralela a su vida y que se lo toman nada más como un placer de pintar y que, insisto, está súper bien, Es y los que lo hacen de manera profesional, esa distinción también se puede hacer en el público, ¿no? O sea, también hay un público que entiende, que está abierto a, a investigar, ponerse un poquito en una zona de estar fuera de cancha, ¿no? Como y decir que, ¿por qué me está afectando esto? Voy a leer un poco a el otro público, que es el 97% del público, no sé cuánto, muchísimo, que se resisten a que el arte deje de ser esta cosa de solamente el placer estético y la como cosa así, ¿no? renacentista. Y entonces son toda esa multitud de personas, y perdón, pues esa multitud de gente ignorante, y lo digo así porque desde la ignorancia toman esta postura de, eso no es arte, cuando no tienen ni la menor idea qué es arte, ¿no? Y empiezan a criticar a los artistas que lo hacen de manera profesional y a todo el aparato de gente especializada, críticos, historiadores, curadores, directores de museos, que están y estamos trabajando en esto. Y entonces se toman las licencias para decir, eso no es arte, el arte debe ser, no necesita explicación. Y entonces empezamos a caer en una zona ahí súper compleja. Entonces, esta distinción también se hace en los públicos y es muy, muy complicada, Bueno, ¿no? pero dentro de esos públicos yo no diría que todos son, o sea, puede que muchos desconozcan, unos que toman esta postura que sí me parece ignorante cuando, o sea, cuando pretenden saber más que las personas que han estudiado y dedicado una vida a una profesión, pero también hay un público enorme que no lo hace desde la ignorancia, o sea, que no está, digamos, como ni criticando, ni pretendiendo ser eruditos en arte, sino, o sea, que se acercan a las exposiciones y que de alguna forma también están abiertos a entender, solamente que tal vez no han encontrado todavía como unas herramientas que les permitan, pues, como entender un poquito Exacto, mejor ese yo digo la tipo. ignorancia, por Sí, como decimos, la ignorancia es atrevida, o sea, los que los desde esa atrevidos. ignorancia dicen, no, no puede ser, y entonces toman la licencia de decirle a los profesionales, eso que haces está mal, cuando debería haber una situación como mucho más relajada de decir, pues, no entiendo, a lo mejor hay este conflicto entre los que dicen una cosa y otra cosa, pero a ver, esa gente está increíble, ¿no? Sí, Sí. y que yo pienso que ese problema, digamos, de que a veces no hay suficientes herramientas de comunicación seria, ¿no? Dentro del arte, porque justo hablábamos el episodio pasado, bueno, pues hemos hablado en varios, que pues sí, que con tanto Instagramer diciendo cosas y así, pues como que pueden llevar a la gente por lados que no son, ¿sí? Entonces, Ujú. también ahí hay un problema. Y pues que estos Instagrams, pues, pueden funcionar muy bien, ¿no? O sea, como comunicando cosas, ¿no? Pero no ser, digamos, como los contenidos precisos, ¿no? Y que entonces también por efecto rebote refleja que, pues, sí hay un problema desde las instituciones y desde los profesionales, ¿no? Que no tampoco se interesan por estas nuevas herramientas o estas formas de llegarle a las personas, ¿no? Que Claro. tiene que ver con mediación o con lo que sea, pero que también hay como un problema, pienso yo. Bueno, aquí justamente parece que nos vamos a seguir un poco, pero no estamos completamente en el punto, ¿no? Hay montones de personas que son, pues que son líderes, digamos, en redes sociales y así, y que los siguen cientos de miles de personas, ¿no? Ujú. Y uno pone atención a algunos de ellos muy buenos. Hay Sí, claro. algunos que son maravillosos y que me gusta mucho escuchar,
pero de repente escucha uno, o sea, los que tienen literal cientos de miles de seguidores y dicen cosas que se les ocurrió porque están generando contenido. O sea, la intención aquí no es hablar de arte, es generar contenidos, así con super comillas. ¿Para qué? Pues para jalar más gente y entonces es otra de intencionalidad. Bueno, a lo que voy es que muchos de estos youtubers, instagramers, así, se inclinan deliberadamente hacia el lado de la cursilería para justamente hacer clic con esa gran cantidad de público que tiene esta idea trillada, clichada y desinformada sobre el arte. Y entonces suben números, ¿no? Y entonces pareciera que ahí es donde está la Ujú. visión profesional del arte. Y uno se pone a ver que hay curadores, historiadores, críticos del arte, que ellos siguen 10 veces menos personas. Ahí está el contenido, pero no, a esos es a los que la gran cantidad de gente, pues, o no les interesa, o les parece que son los de Amparte, ¿no? Los de El arte esta bien. mafia de personas que no entienden lo que es arte. Y es justamente al revés, ¿no? Entonces, sí hay una especie como de perversión en el hecho de que los contenidos y el interés sobre el arte se estén manejando dentro de la lógica de los públicos y los seguidores y cuántos miles de likes le pones, ¿no? Porque se carguen deliberadamente a Sí, esa no, y parte. también pues no hay que negar pues que el tema del algoritmo y justo lo que hablábamos de las métricas, pues también afecta, porque claro, obviamente un post bien cursi, un reel bien cursi de el arte y no sé qué, y pues de pronto tiene mucho más alcance y entonces se multiplica ese alcance Mm, que tal vez lo que diga un curador o un artista, ¿no? Como profesional, ¿no? O desde un museo o espacio alternativo y que salga, o sea, que esté diciendo algo, incluso pues el arte tiene muchas opiniones impopulares, pues de eso se trata, de claro. cuestionar. Entonces, pues si es una, Explica, bueno, ahí está, justo, el arte lo que busca es sacudir la base, ¿no? sí, claro. Zarandear a las mentes. Justo hoy leía el statement de Mauricio Catalán que puso en su exposición, ¿no? Padrísimo está. Increíble. Que el man decía, pues que si yo quisiera estar En el cómodo, boot de Perrotin en Art Basel de París, ¿no? no sé si Sí. se digo en la Ujú, exposición sí. que tiene ahorita, pero entonces está ahí, lo puso en historias por si quieren verlo, este, y entonces el man dice, como es que si yo quiero estar cómodo, pues mejor compro un mueble. ¿Sí? O sea, y digamos, de hecho, en este video que pues me han comentado muchísimas personas y que lo han visto muchas personas y que yo hablaba del arte que es un souvenir, que es una cosita, un objeto que simboliza y que significa y que tiene un valor mucho más grande de lo que pueda ser en materiales o en esto. Y alguien me preguntaba y justamente yo le decía, o sea, decía, pero es que lo que uno vende en los museos son cosas todas feas y horribles y no sé qué. Y yo le decía, pues sí, es que si uno quiere ver cosas bonitas, pues vaya al centro comercial. Ahí está todo diseñado, pensado y estratégicamente para que todo le guste a uno, ¿sí? En el museo, justamente uno va de pronto a incomodarse, a ofenderse, a distraerse, o sea, hay como mucho, uno al museo va a muchas cosas. Y sí, hay arte, como en todos los campos profesionales, hay artistas buenos y hay artistas malos, como hay abogados buenos y abogados malos, ¿sí? Pero por lo general, uno va al museo no con una expectativa de entretenerse, ¿no? Ni una expectativa de ver algo bonito o algo bello. Es como a ver qué cosa rara me encuentro. Y esa cosa rara que me puede hacer pensar, ¿no? O de que me está hablando el artista. Y si no entiendo, pues le pregunto al enlace. Hay chavitos que tienen, pues, que, o sea, profesionales también, Claro. ¿no? Que están con su camiseta que dice enlace y que uno puede preguntarles o acercarse a la recepción, oiga, ¿qué más material? No entendí un carajo. Pues, bueno, De dónde saco información? es que la premisa no es que increíble que a estas alturas del partido tengamos que seguir eso, diciendo esto, ¿no? Pero la premisa no es si es bello, ¿no? O sea, eso Ujú, es como si uno piensa que esa es la premisa para entender el arte, es que no está entendiendo absolutamente nada, ¿no? Y ves que a mí me gusta siempre citar frases de Gombrich, ¿no? De Ernst así. Gombrich, este historiador alemán maravilloso que tenía esta claridad así súper buena, decía que el arte no debía convertirse en un paladeo, o sea, como cuando estás comiéndote algo, qué rico, o sabe feo. Esa no es la premisa, ¿no? Ajá. Es, sabe feo, digo, obviamente para el contexto de la cocina y de la alta cocina, pues ahí no hay ese juego, ¿no? Entre lo
y porque si Pero no sí sería, hay, tan me voy a comer esto que sabe horrible, ¿no? O sea, no, pero sí hay, pero, fíjate. pero es que no construyen sentido, pues, o Pero sea, digamos un queso así bien, de esos que huelen horrible. pero al final de Uf, cuentas sí necesitas sofisticación para ujú, entender eso y, ¿no? Y reconocerlo, o un buen café y así, pero la premisa ya es otra. O ajá, sea, en el tema de la alta cocina sí es este, el tema de tener un placer, ¿no? Con lo que estás consumiendo. Nunca vas a consumir algo que realmente no te gusta. Entonces, y no están construyendo sentido, no están haciendo una crítica política, no están haciendo una denuncia social, o sea, es otra cosa, ¿no? ajá, Por eso me gusta que Gombrich critica a aquellos que creen que es el mismo parámetro para hablar del arte. No es el paladeo, o sea, definitivamente no es ujú, el paladeo. Muchas veces es justamente lo contrario. O sea, el artista me está haciendo sentir horrible, tengo un hueco en el estómago y tas, ¿no? O sea, por ejemplo, está pues, para todos, Teresa Margolles, ¿no? O sea, no es una obra que implique, ay, qué bonito, vamos a verlo. Y cuando nos juega ese juego, es para echarnos un baile de agua fría después y decir, ¿no? Como la pieza de las burbujitas que con, hablando de ¿no? lo Del poético, K21, es increíblemente poética, es increíblemente, inteligente porque juega temporalmente con el hecho de, ay, qué belleza, qué bonito, ¿no? Están cayendo burbujitas y el público real, el que de veras está interesado, Teresa, es el que se detiene a leer el texto. Todos los demás pasan por ahí como, ay, qué bonito, y van a salir. ¿Vieron la pieza de las burbujitas en el lobby del museo? Porque esto fue en el K21 de Düsseldorf. y Seguramente se también habrá puesto en aquí varios, lo vi ¿no? en el MOAC también Bueno, una vez. y y se quedan con eso. Qué belleza, ¿no? Por eso juegan muy bien el juego. Y los que leen se pegan a la pared y ya no saben cómo hacer para que no les caigan las burbujitas porque están hechas con agua con Y el la que fueron muerte. lavados los cadáveres de las personas que no tienen identidad, ¿no? O sea, entonces es brutal porque nos juega el juego de la poesía para darle duro. Ahora, ¿cuántas otras piezas que sí tienen una construcción estética, pero que están pensadas para otro tipo de cuestionamientos, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en la pieza que es brutal, brutal, brutal de un feto que está metido en un cubo de concreto, ¿no? Es de las primeras de su carrera. No sabemos si realmente hay un feto ahí. Ella dice que sí, yo creo que hay que creerle. Ustedes, ¿no? Sí, claro. Probablemente. Pero la pieza es un bloque de concreto en medio de una sala. Sí, con unas condiciones de luz específicas, como más tenue, con una luz, ¿no? Ujú. Y uno lee el texto y nos damos cuenta que es un bebé abandonado, un feto, ¿no? Y que está metido dentro de ese concreto. Es brutal, ¿no? La pieza, es brutal. Y así cualquier cantidad de piezas, ¿no? La pieza que hace con cabello recuperado de los cadáveres, con sangre, o sea, es una artista muy dura y lo que hizo en la Bienal de Venecia, ¿no? Bien. Es una pieza increíblemente poética, pero no complaciente, ¿no? La pieza de Venecia entraba uno al palazzo, que en aquella ocasión era otro ahora es otro lugar el que tiene el pabellón de México. En aquella ocasión se rentó un palazzo y allí entraba la gente y no había nada. Solamente había una silla en cada una de las salas y una persona sentada con una cubeta y un trapeador, No, ¿no? hay unas telas, ¿no? No, pero esa sí estaba en otra sección. Y cuando uno recorría por ahí, a nosotros no nos tocó cuando pasamos por ahí, pero a determinada hora del día se levantaban estas personas y trapeaban los pisos de este palacio, ¿no? Solo los que le leían el texto se daban cuenta, que por cierto, un texto muy abigarrado, muy complicado, ¿no? Pero Sí, X, se daban cuenta que estas personas eran familiares de víctimas de la violencia en México y que pues obviamente inmediatamente detectas que son personas que están con un muy profundo dolor y que están allí, no porque estoy en Venecia y porque esta oportunidad y lo que sea, no, le quita toda la parte romántica, están allí porque les interesa que por medio de la obra de Teresa Margolles, el público y la sociedad del mundo entero se dé cuenta de lo que está pasando en México, ¿no? Y el agua con la que trapeaban otra vez era agua con la que habían sido lavados los cadáveres, ¿no? sí, Entonces, hay un gesto poético, pero no es un gesto poético que vaya en función de complacer. Es un gesto poético que va en función de crear un enunciado así
súper duro, ¿no? Súper contundente. Sí, es que lo que digo, o sea, es como el, el tema de lo poético es una línea, es como una fibrita muy frágil, ¿sí? Ujú. Porque pues puede caer muy fácil en la cursilería y yo creo que en parte el tema de lo poético pues tiene que ver con, o sea, o sea, como o sea, con no ser reiterativo, es decir, como lo que decía el chiste, si yo te cuento un chiste buenísimo y te cagaste de risa y luego te lo explico, es como, ¿y para qué me lo explica, no? Este, entonces, digamos, por ejemplo, suficiente poesía hay en Las burbujas de Teresa Margol. Pero si Teresa Margoles después saliera, tomar el micrófono y empezar a leer un poema de burbujas que caen del cielo, cielo donde van las almas que no sé, es como de, ¿y esta huevona qué? O sea, yo ya había entendido, ¿para qué me va? ¿Sí me entiendes? O sea, esa parte, digamos, como reiterativa, que yo pienso que también cuando no hay ese contenido y entonces uno busca esas palabras poéticas y esas formas poéticas, pues también vuelve a caer en lo cursi. Yo, cuando estábamos empezando a hablar y esto a mí se me vino a la cabeza el tema, digamos, como de las bendiciones. No son las los hijos, pues, o sea, no, sino las bendiciones, digamos que a veces hay personas que parecía que no fuera suficiente decir como, oiga, no sé, Dios lo bendiga, ¿no? Sino que se vuelve una cosa como súper rara. Yo me acuerdo, mi abuelita solía darme de esas bendiciones rarísimas, que la santísima coronilla de la Trinidad y de las benditas ánimas del purgatorio, de no sé qué, lo bendigan. Es como, o sea, entre más rebuscado y más mm, abigarrado, pues como que sea la bendición, llega uno más rápido al cielo o qué, ¿sí? Entonces, un poco pasa así, pues con el arte, ¿no? Como si a veces, o sea, si el contenido, la obra en sí no es suficiente, ¿no? O uno mismo ni entiende qué es lo que está haciendo, dónde está lo poético, o no tiene uno, digamos, como ese feeling, porque sí es una cosa de feeling, y yo creo que ahí es donde reside el verdadero talento del artista, A ver, ¿sí? ponme Pero, ejemplos, a ver, porque sí hemos tenido ejemplos de textos. Una vez, ya no tenemos ni siquiera manera de acordarnos, pero íbamos por Polanco, ay, yo estaba pensando en eso, ¿no? sí, Y habían unas pinturas, obviamente reproducciones ajá, en las impresiones de las pinturas que estaban hasta alrededor de Ángela Peralta, ¿no? Y había un texto sí. que era Así, impresionante, ¿no? no, y entonces empiezan a pasar estos textos que son muy ridículos, ¿no? O sea, que es como las pinceladas ágiles que parecen que el horizonte se funde con el cielo y, ¿no? Y es una vaina Sí. que es como, o sea, sí, Y que fíjate, es lo que decíamos al inicio, cuando hay ese tipo de redacción, o sea, porque lo que nos damos cuenta es que el que está escribiendo no entiende nada. Para empezar, no hizo la tarea de ajá, saber quién es el que está pintando, por qué está pintando, o a ajá, lo mejor sí hizo la tarea y es alguien que pinta así nada más, ¿no? Lo que sale, pero justamente ese tipo de redacción lo que está haciendo es revelar que no se sabe de lo que está hablando. Y por eso yo digo, se pueden intercambiar las sí, claro, descripciones las entre pinceladas uno y ágiles. otro, ¿no? O el rojo que habla de la intensidad de la vida, no sé qué me explico, o sea, que vibra con la, no sé, Ajá. ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, ¿para qué escribe uno así, caray, no? O sea, Sí, aunque tengo que reconocer, cuando, o sea, cuando salimos de esta charla, que igual y no sé si ahorita hablamos y decimos, o sea, como más en particular, no, sí, vamos, sí, el MOAC. sí, pero bueno, entonces, cuando salimos ahí, como que salimos así, como medio entre, o sea, no necesariamente molesto, pero sí como con muchas ideas, ya, 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 ya. Y después se me pasó un poquito y entonces, y no pudimos grabar, nos enfermamos y luego, y luego entonces como que empezamos a pensar un poquito como con cabeza fría lo que íbamos a decir en este tema. Y también me di cuenta que, o sea, es que sí, o sea, hay la cursilería rampante, innegable, que ahí está, ¿sí? Pero que también hay otro tipo, digamos, como de poético, ¿no? De algo poético de la poesía, ¿no? Donde yo sí he visto, digamos, como y conozco y, pues artistas y amigos dentro del medio que sí son, digamos, como más sensibles a estos gestos más poéticos, de pronto sí. A mí particularmente, así como yo decía que yo de danza contemporánea no tengo idea, weón, o sea, y por eso nunca me atrevería a decir algo sobre la danza contemporánea, porque no tengo ni la menor idea. A veces no entiendo
y pues trato de ser abierta, pero no, o lo que me llevaste una vez, huevo, Ya sabía que ibas a decir hijo, eso. me llevó una, como el de experimentación sonora, yo no sé, pero era No, era una especie de presentación, porque no era concierto, de música electroacústica, ¿no? Entonces era una pero cosa muy rara, ¿no? electroacústica, más o menos, bueno, en fin, pero una vaina así que uno no entiende, que uno dice, pero marica, o sea, un huevón rompiendo una bueno, en fin, eh, hay cosas que, digamos, como que son poéticas, ¿no? Que yo no entiendo. Yo, digamos, por ejemplo, en ese, en ese abanico, pues me gusta que la poesía esté en el arte, o sea, en las obras. Por eso es que me gusta el arte, por eso es que me desenvuelvo en el arte y porque mi cerebro funciona y entiende mejor las obras así, ¿no? Que están, digamos, como desde lo abstracto y tal. Cuando, digamos, por ejemplo, el tema de la poesía es muy raro que yo lea, digamos, poesía y me guste. O sea, no, porque no me funciona, o sea, no me llega, digamos, como al cerebro o sea, como de una manera tan sensible. No es mi lenguaje, ¿sí? Sí. O sea, es como, no sé, como francés, tres, cuatro palabras, pero no entendería una conversación, ¿sí? Entonces lo mismo me pasa con otras disciplinas. Entonces, cuando se me empalman una obra súper chévere, increíble, súper poética, no sé qué, y luego sale el artista a declamar, pues como que me quedo así como de, Bueno, ay, pucha. vamos a decirlo. A ver, lo que pasa, y así como el torbellino de ideas que tuvimos, fue después de ir a visitar la inauguración de la pieza de Delcy Morelos en el MUAC. La pieza es espectacular, creo. O sea, vamos a empezar por ahí. Y tiene muchísimo sentido, y si escuchamos al artista hablando de su obra, eso está muy conmovedor, Ujú, ¿no? Pero el problema aquí no está en la calidad de la pieza, no está en decir que no tiene propuesta porque se carga del lado poético, no, porque es ujú, parte de la artista. El- la crítica que eventualmente pudiéramos hacer ujú, es, o bueno, yo, para no echarte yo el ruedo ahí, porque yo pienso esto, es eh, que se le antrepone solo una visión poética, y cuando hay algún intento por investigar algo más, que sí lo hay, porque me total. queda claro, hay muchísimo y tiene mucho sentido porque es brillante esta mujer, o sea, realmente a mí me gustaba mucho su actitud y cómo hablaba, ¿no? Pero ante cualquier intento de querer como insertarla en la historia del arte, insertarla como con quienes han hecho en el pasado ese tipo de piezas y hacia dónde va, y después aterrizarla en el contexto específico de América Latina y así, no se pudo. Y esto yo digo porque tuvimos la oportunidad, después de atestiguar la pieza, que insisto es muy conmovedora, entramos a la charla, ¿no? Donde estaban Daniel Montero y Alejandra Labastida, ¿no? Entonces, eh, fue como una situación bittersweet, ¿no? Como dicen los gringos, ¿no? Porque por una parte, claro, o sea, hace sentido lo que nos está diciendo. Es una pieza que habla sobre la tierra y habla sobre el valor, pues casi que místico, ancestral de los pueblos, con la tierra que les da la vida y que germina la comida, y donde se entierran a los muertos, y donde, ¿no? Hay una cosa, esta conexión profunda con la tierra, pero también hay una crítica hacia la apropiación capitalista, o no necesariamente capitalista, Es que ¿no? tiene varias de ellas. Sí, está de la tierra, como que es el origen de todos los conflictos y todas las guerras, ¿no? Entonces, hay una visión muy poética y muy compleja que creo que sí Delcy Morelos fue capaz de transmitir con sus palabras, de alguna manera, pero que en el momento en el que se les empezaba a cuestionar, no a ella necesariamente, sino a los otros dos que estaban ahí arriba con ella, era deliberadamente girar y regresar y regresar y regresar a lo poético, ¿no? Entonces, creo yo que se perdió una oportunidad maravillosa De hablar de de cosas. hablar de otras cosas, porque lo poético ya lo habíamos entendido. No estamos diciendo, Cata y yo, ahorita que está haciendo cursi. No, no era cursi, se quedó simplemente en lo poético, y hubo ahí uno que otro sesgo hacia temas feministas y así, que también estaban, creo yo, un Ay, poquito no. al margen, ¿no? Pero, pero esta resistencia
a profundizar en una lectura más compleja me faltó. Bueno, voy a contar, digamos, cómo fue lo que yo vi. Para empezar, Delcy Morel es una de las artistas que yo más admiro de Colombia. Ya hace poquito estábamos en una comida, estábamos en una comida y yo decía pues que a veces pues como que me costaba trabajo o que me parecía raro sentirme orgullosa de ser colombiana porque pues yo no tuve nada que ver en eso, ¿no? O sea, caí allá, pero, pero es digamos como ella sí, no sé cómo explicarlo, o sea, o sea, me gusta mucho que hay tantos artistas colombianos tan chingones, ¿no? O sea, Delcy Morelos, Tori Salcedo, María José Arjona, o sea, Oscar Muñoz, ¿no? Me encanta. Pero entonces, empezando por ahí, yo tenía muchas ganas de ver esta pieza de Delcy. Al entrar a la sala, había un pequeño poemita, ¿no? Que hablaba de esta cosa de oír del olor, ¿no? O, bueno, como esta cosa como sinestética, Sí, ¿no? sentir el O olor sea, del color, una cosa sí, se como llamaba, ¿no? ver el olor, oír, o sea, como Sí. que se mezclan los sentidos, ¿no? O sea, y que entonces uno entra a la pieza y la puede oler, la puede escuchar también, ¿no? La puede, pues, sentir de muchas formas, ¿sí? Y es justamente o sea, es una sala como con una montaña que parece que se le va a tirar a uno encima, como un deslave, una vaina, o sea, enfrentarse como con un montón de tierra, ¿sí? Eso tiene unas connotaciones, o sea, o sea, muchas, muchas, muchas capas, porque está esta parte de la tierra, de donde uno es, ¿no? De qué significa, de donde soy y la tierra. También por otra parte está lo que la tierra me da a mí, yo le doy a la tierra, ¿no? Este reflejo ella hablaba de los minerales que están ahí en esa tierra, son los mismos minerales que usted tiene adentro suyo, ¿no? Eso también me parece que también cuando uno piensa en las guerras que se están peleando por tierras, pues, ¿qué significa esa tierra? Porque tierra es esto que le estoy poniendo yo aquí en la mitad de la sala, ¿no? Eso es por lo que estamos peleando, ¿sí me entiendes? Como, entonces tiene como muchas connotaciones, además viniendo de Colombia, ¿no? Que es donde se ha derramado tanta sangre en esas tierras y desde lo poético, ¿no? Que tiene que ver el derrame de sangre en una tierra hasta lo eh, químico y tangible o sea, de los químicos que hay, de los muertos que se entierran, ¿no? O sea, es decir, hay muchas lecturas, ¿sí? Por una parte. Y está chévere lo que uno ve, ¿sí? Pero después, en el arte, pues hay diferentes foros, pues porque, o sea, eso es la exposición y después entonces hay una charla donde justamente se tiene la oportunidad de hablar con los curadores y con la artista para hablar sobre otras cosas que no están en la obra, ¿sí? Cosas de proceso, datos que tienen que ver con la historia, procesos, ¿no? De estructuras, de cosas, ¿no? Que eso, digamos, es a mí lo que me parece más interesante de este tipo de foros, porque en el arte todos los foros no son solamente las exposiciones, ¿sí? Es como, digamos, cuando hablamos de los Open Studios. Pues no es que no se trata de hacer un showroom donde todo está limpio, sino justamente en el Open Studio se trata de ver los materiales, las hojitas, los ensayos, los fracasos, los aciertos, ¿no? Y entender un poquito atrás. Entonces, estas charlas que hay detrás, ¿no? Estos artist talks o conferencias magistrales del artista, pues es justamente para hablar de esos temas. Pero en vez de hablar sobre eso, se habló de una manera muy poética y para mi gusto, o sea, para lo que a mí me gusta, o sea, es decir, por eso digo que eso sí es de gusto, ¿no? A mí me pareció la charla un poquito con un tono muy cursi, ¿no? Y que entonces se caen en ideas, sí, como muy resobadas y que entonces lo que me pasa, que es como que me cuentan un buen chiste y luego me lo explican, como tratando Ujú, de ser chistoso, ¿no? sí. Entonces es como, eso fue lo que me pasó un poco con la charla, que me quedé con ganas de saber más y yo veía, digamos, por ejemplo, que Alejandra le hacía como unas preguntas tratando como de sacar un poco y cuando, pues, igual para los que no estuvieron, pues describirles un poquito como este tono, pues era un tono como muy pacífico, con o sea, como hablando de la tierra y que es el sabor de la tierra y y que es, o sea, sí, después ya que pasó, me quedo pensando, y sí, exactamente todo lo que dijo tiene todo el sentido del mundo y es muy interesante, ¿no? Pero, eh, pero me faltó, o sea, Un poco como más. un poco más,
como la parte profesional, no sé, Sí, detrás de lo poético, que en el caso de ella no es que sea cursi la obra para nada, es o sea, es el ejemplo perfecto de cómo se transmiten los contenidos en el arte, o sea, de una manera poética, pero es eso, o sea, igual ella como, o sea, como diciendo poesía, pues hablando, o sea, con palabras, pues digamos que no tiene tanta contundencia como lo tiene con las imágenes que genera a través de estas instalaciones. totalmente. Yo pienso exactamente igual que tú. Se cargó, no sé si siempre hacía de cursi, como por momentos. Porque, insisto, la explicación de Delcy era muy honesta, venía desde Sí, un lugar como muy, muy legítimo y hablaba de su experiencia infantil y hablaba de la experiencia que tuvo que como niña probó la tierra, ¿no? Ese tipo de cosas, como buscando esta conexión ancestral. Y sí, femenina, ¿no? También hay una lectura, ya yo comento ahí, pero hay una lectura que creo que yo siempre he estado en la obra de Delcy Morelos, pero que sí debe haber con el tema de la madre tierra, ¿no? O sea, de sentirla como la que da la vida y bueno, crecen las plantas y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, hablaba desde un lugar como muy honesto y eso se lo reconozco. Mi crítica no es lo poético, porque si se hubiera quitado lo poético, no hubiera servido de nada la plática, ¿me explico? O sí, sea, era un componente fundamental de lo que estábamos escuchando. Ni siquiera es crítica, pero con lo que me sentí que me quedaron debiendo un poquito es con intentar hablar como más a fondo dentro del tema del mundo del arte y de la historia del arte, donde se inserta la pieza. Yo te dije, a ver, ¿por qué si están hablando de lo femenino, de la conexión con la tierra y con los elementos, ¿por qué nadie habló de Ana Mendieta? ¿Me explico? O sea, porque estaba, Alejandra de Bastida, tú misma lo dijiste, estaba haciendo como picando, a ver, búsquedas, ¿no? ¿Y dónde te insertas en la historia del arte y del land art? Lo comentó, ¿no? O sea, ¿por qué no hizo un comentario a Robert Smithson y ¿no? Y Spiral Jetty? ¿Por qué no hizo ese tipo de comentarios hacia, porque trabaja con tierra? O sea, estoy hablando de una pieza que es manipulación de tierra, ¿no? En grandes escalas, ¿no? Y Ana Mendieta que escarbaba y hacía sus performances, se acostaba allí. Me hubiera resultado súper interesante entender cómo Delcy Morelos se concibe a sí misma dentro de esa línea, ¿no? sí. Porque pues ahí Sí, es está. que había un comediante en Colombia que tenía un programa todo chingo que se llamaba La Escalera y tenía un personaje que decía, es que es el tonito, es eso fue lo que me pasó. Tal vez es el tonito que eso tiene, o sea, tiene que ver con pues como es uno, pues es decir, del sí me podría decir, pues marica, si no le gustó mi tonito, pues jódase, no vuelva a la exposición, ¿sí me entiendes? Exacto. O sea, no es una cosa, sí, por eso digo que tal vez es una más como de gusto. Sin embargo, yo creo que sí estos foros pues se vuelven importantes, pues para hablar un poco más de eso, o sea, de la obra ya la vimos, lo poético ya está ahí, pero, o sea, ¿qué hay? ¿Cómo se inserta justo los referentes, lo biográfico? Pero entonces, digamos, sí, ay, no, que sí, land art y tal. Ah, sí, pero la tierra y el olor, sí, chévere, ya sabemos, la tierra huele y está esta conexión. Pero bueno, entonces el land art, no, sí, pero, y entonces la tierra es nuestra y es que, sí. O sea, una hora de yo mismo sí es O sea, es como, sentado, sí, ¿no? sí, chévere. Ya, o sea, como jurado por Dios, eso está más que claro y se agradece y por eso es que usted es tan chingona, marica, pero que, o sea, si me entiendes, son foros para hablar también de otras cosas. Ahora, también yo creo que esta necesidad o este impulso de hablar poético, no desde lo poético, sino hablar como en poesía, no como En poética. en poético, ¿sí? Sí. Este, también tiene un peligro, y es que uno cae en palabras, frases, conceptos y posturas de cajón y clichésudas y, y sin, digamos, como, y sin criterio o juicio, ¿no? Porque entonces uno habla, que es lo que, digamos, lo que hablábamos de las palabras que se repiten una y otra vez ahora, que los afectos y las materialidades y los saberes, ¿no? Que son frases, o sea, palabras que ya se Hechos. aplican, o sea, que claro que cada una de esas palabras tiene un significado importante, pero que si cuando ya se aplican para todo y como en cajita, pues justo se vuelve una frase de cajón. Entonces,
hay una cosa, y yo creo que esto me pueden ultra cancelar y me pueden quemar viva. Y yo sé que, o sea, pero no me importa, es lo que yo pienso, ¿sí? A mí, la verdad, me, o sea, como mujer, me, o sea, o sea, como que me pone muy nerviosa y no es que yo sea una pick me girl y así de, ay, que entonces hace poco que había comentado yo una cosa ahí en Instagram y entonces me decían que es que yo me había rendido, que cuánta aprobación necesitaba yo del patriarcado para decir, yo no necesito aprobación ni de hombres ni de mujeres, ¿sí me entiendes? O sea, yo no estoy buscando aprobación de nadie, solamente tengo una postura crítica muy firme y yo siento que las violencias y o sea, son pa' ambos lados, ¿sí? Que sí, los números muestran que muchas mujeres han tenido, digamos, la han tenido más difícil en tema de violencia física, ¿no? Pero eso no quiere decir que no exista una violencia también muy fuerte hacia los hombres y que los hombres sean unas personas sensibles, no violadores en potencia, ¿sí? Entonces a mí me pone muy nerviosa cuando en foros, sin, o sea, ya ni siquiera se cuestiona, ya ni siquiera da pena, porque no es señalado, ¿no? Porque todas estas violencias hacia los hombres, pues de pronto es que no se han contabilizado, pero son más que evidentes. O sea, vemos y crecimos viendo novelas y películas, todas las tramas de las novelas es una vieja que a ver cómo deja embarazada al otro para sacarle la plata y tener su futuro asegurado y no, y buscar marido rico. Y bueno, en fin, como una cosa donde la responsabilidad está mucho en las mujeres pero entonces, digamos, por ejemplo, cuando se habla de la tierra y del femenino y no sé qué, a mí me ponía nerviosa ver que en el panel ahí estaba Daniel Montano, ¿no? Un curador hombre, ¿no? Y de alguna forma es como, no, sí, es que la tierra es de las mujeres y no sé qué, porque es que, este, los hombres son los violentos que pelean, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, se toma o sea, se asume que todos los hombres son unos brutos bestias, todos, o sea, Claro. como en cajón. Y es como, eso es muy peligroso, marica, eso es muy peligroso y es muy doloroso. Y yo tengo un niño y una niña, yo no sé si eso me ha hecho más sensible, ¿no? Pero, pero me choca, pero profundamente que se asuman desde esta cosa de lo poético, del vientre y de la creación. No, sí, también hay muchas mujeres que han hecho mucho daño, ¿me entiendes? Es Mucha que, guerra. Yo creo que la violencia y el ser malo, ¿no? No es de hombres y de mujeres, ¿sí? Pero entonces, como suena más poético por el útero, por no, la menstruación, por la fertilidad, por este poder que tenemos las mujeres, no, los hombres también tienen otro poder. Y hablando de la tierra en particular, los hombres son muy importantes porque, o sea, los campesinos, los que construyen las casas, los que, o sea, es justamente tienen una injerencia como para que simplemente como ahora estamos en este tema de las mujeres y la reivindicación, que es más que prudente y más que pertinente y urgente, ¿no? Porque también es un problema, yo no estoy diciendo que no es un problema y que los hombres sí, no, todo es un problema, pero nada ganamos si solamente miramos a las mujeres, a los hombres, o sea, a los hombres como victimarios y que por acá, por el lado, se van un montón de viejas claro, sin ningún problema y sin ni siquiera ser señaladas socialmente, ¿sí? O sea, a eso es lo que voy, ¿no? Y entonces, obviamente, se me va un montón de gente encima porque, claro, yo soy consciente que el mundo tiene esta narrativa ahí, ¿no? Y está ahorita, digamos, como con esa fuerza, porque yo digo, hay que cuestionarse un poquito más. Y en el caso particular de esta charla, que no es la única, ¿no? Simplemente, o sea, obviar a los hombres, decir como que todos los hombres son violentos, todos los hombres son, eso, por más de que haya unas cifras enormes, eso, sí, hay unas cifras y hay unos números porque los hemos contabilizado, claro. pero eso no quiere decir que no hayamos mirado para el otro lado y me daba así, me daban ganas de irle a Daniela a preguntar como, marica, hazme así, weón, o sea, ¿sí me entiendes? Te defiendo, weón, o sea, me da mucha rabia. Y eso abrió la puerta a una pregunta, la de la, No, no era pregunta, era, bueno, era entre dijo, pregunta y luego los comentarios, ¿no? Porque se abren los sí. comentarios. O sea, y este problema, ya dejando el tema de las No, es mujeres, que yo quiero algo ah, que decir de bueno, las mujeres. Y ahorita cuentas la anécdota ajá, de la participación del público, ¿no? ajá, Pero
es sumamente interesante, insisto, escuchar a Delcy Morelos hablar y tiene, desde mi punto de vista, todo el valor y todo el interés y toda mi atención cuando nos dice que se llamaba, no me acuerdo cómo era, pero El viento. sí, tenía alguna una lectura así la pieza, ¿no? Y hasta ahí iba yo perfectamente conectado y diciendo el valor de sus palabras y la pertinencia de hablar poéticamente de ciertos aspectos y todo bien, ¿no? Pero cuando empiezan a hablar de que los hombres son los violentos, y creo que se usó la palabra estúpida, en algún momento se dijo una Ajá. palabra así muy fuerte, ¿no? De la estupidez de los hombres, una cosa así. Automáticamente ahí entonces yo entro en una cosa de, ok, sí, la historia de las mujeres ha sido muy dramática, la justificación del feminismo desde determinados ángulos, determinadas ópticas, yo digo, claro que sí, y tú sabes, ¿no? Tú Sí, sabes que yo soy muy así, pero cuando se empiezan a hablar de estas cosas me pone a mí en jaque en dos momentos. De entrada es porque soy hombre, entonces no tengo ni siquiera las herramientas ni ninguna conexión para acercarme como público a su pieza. O sea, hay como una especie de barrera así que me empuja y digo, ah, pues es que entonces la pieza ni siquiera estaba hecha para mí. ¿Me explico? es para las mujeres, sí. Exacto, porque no solo es decir las mujeres, no sé qué, es los hombres son unos estúpidos, violentos, quedan fuera. Entonces digo, ¿entonces qué? O sea, yo quedo aquí viendo esta exposición y escuchando esto, ¿no? Pero te digo, Pero, es lo que yo sentí, ¿no? Y la otra parte es decir, la lectura tampoco es del todo adecuada porque no se pueden sacar a los hombres de la ecuación. Eso es lo que voy, ¿no? Tiene todo el derecho como artista de construir su universo de sentido como ella quiera y por eso se merece todo mi respeto, ¿sí? Tan tan. Pero pienso yo que ya en un contexto más amplio, decir que es una pieza solo femenina y que la lectura de la Tierra solamente puede ser justificada, entendida, interpretada desde lo femenino, me parece un enorme error, por lo que tú dices, ¿no? Los hombres, cuando para la humanidad de ser nómada, ¿no? Y ujú. se afinca en un lugar, pues son hombres y mujeres los que cultivan la tierra. O sea, la conexión del hombre con la tierra es distinta. No, Hay un y los trabajo hombres son los que la profundo, recorren, ¿no? o sea, las mujeres, el hombre, ¿cómo es la mujer recolectora y el hombre Sí, cazador? O sea, cuando pero va, o sea, reconoce la tierra, sí, claro, las mujeres la trabajan y después más adelante y actualmente, pues muchos de los que trabajan en el campo son hombres. bueno, es que para allá voy. O Ajá, sea, las manos de los hombres y las mujeres, todos juntos en la tierra, ¿no? Y hay un momento de la charla donde, insisto, creo que tienen todo el derecho de leerlo así, pero me parece equivocado, ¿no? Yo tengo todo el derecho de pensarlo, está equivocado. Cuando dice que en su viaje la llevaron a la pirámide de Cuicuilco, que está ahí pegada al MAC, ¿no? ajá, Y porque alguien le preguntó que la naturaleza escalonada de la instalación pareciera el lateral de una de las pirámides, ¿no? Y de la de Cuicuilco. Y ella dijo que a ella no le importaba lo que decían los arqueólogos y los antropólogos, que para ella esa era una pirámide solo femenina, porque la ¿no? habló y le dijo. Y yo digo, ahí está la naturaleza del problema, o sea, no puedes por imposición y porque estamos en un momento donde la lectura que impera es la del feminismo, decir que deliberadamente interpretamos todo desde la óptica femenina, cuando evidentemente no. O sea, yo no sé si también hubo manos femeninas en la construcción de Cuicuilco, pero de que hubo manos masculinas, te garantizo que muchas. O sea, una labor intensa, brutal, ¿no? Para construir es una pirámide muy grande, muy, muy importante, ¿no? En la historia de México. Entonces, deliberadamente decir que hay dos hombres tampoco, a mí me saca mucho de la naturaleza, la esencia del problema de cómo se está interpretando el feminismo. ¿Debe haber feminismo? Sí. Delcy Morelos lo puede utilizar, sí, pero no ponernos una venda en los ojos, ¿me explico? Y entonces ya inmediatamente empiezo yo a pensar, a ver, pues si es la pieza femenina y solo las mujeres tienen esa conexión y todo, ¿por qué no invitaron solo a mujeres a construir la pieza en el MAC? Dijeron una lista gigantesca de nombres y más de la mitad eran Bueno, hombres, ¿no? no puedo saber si más de la mitad, pero pues Pero eso sí, muchísimos, porque tiene que haber porque y eso entonces es lo ellos no bonito. están entendiendo lo que están haciendo, ¿me entiendes? O sea, Mira, es mientras como muy estás complicado. hablando, o sea, escucho las voces, ¿no? Diciendo, y este huevón blanco diciendo que es el feminismo y no tiene, ¿o sí me entiendes? Pero yo estoy empezando No, por decir que claro que se necesita una visión así, porque las mujeres han tenido muchas inequidades, pero esta lectura
deliberadamente dejando afuera cosas muy obvias, me parece equivocado. Claro, que es a mí lo que y y a lo que voy, no es esta reflexión, digamos, no surge solamente por Delcy, como, ay, Delcy, ¿cómo se le ocurrió decir eso? O sea, como si fuera un caso aislado. No, es que absolutamente en todos los foros y en todas partes, o sea, ahí sí, es que, o sea, así se lee, o sea, todo el tiempo, ¿no? Y como si los manes, o sea, como que sí, como tuvieran que andar con pena de existir porque son violadores en potencia, que yo no estoy de acuerdo con eso y me duele mucho o sea, mm, en particular en esa charla, o sea, yo miraba a Daniel Montero como de, marica, ¿qué? O sea, si, yo me imaginaba el caso contrario, me imaginaba dos manes y una vieja ahí y un man diciéndole al otro man, no, es que como todas las viejas son unas estúpidas, imagínese la que se arma, ¿sí? Pero acá ni siquiera, yo creo que Está nadie normalizado, lo pensó, está nadie lo pensó, normalizado. yo soy la loca que lo estoy pensando, ¿sí me entiendes? Ah, Y de pronto algún man que dice, pues que por dentro dice, uy, marica, pues si yo no soy tan malo, weón. pues, O sea, y mejor, o sea, yo no soy tan malo, pero mejor ni lo digo porque, marica, eso es políticamente incorrecto y después me van es que a el problema es quemar que en Facebook. estamos en un lugar donde está tan normalizado el discurso y se toma como la norma que ya ni siquiera existe este cuestionamiento, ¿no? Entonces me resulta, y regresando ya, olvídate de lo feminista, porque literal sí nos van a cocinar en internet, ¿no? Sí, porque eso se viene, Pero regresando al tema de la poesía y la cursilería y todo esto, me pareció que esta persistencia por no irnos hacia una construcción un poco más de sentido que ya tiene. Es que el problema es que lo estamos viendo y no, deliberadamente se resistieron a hablar de una construcción también conceptual de la pieza, ¿no? Ujú, Es cuando se empezó con mucho respeto, pero se empezó a bajar el nivel crítico de la sesión porque ya se había dicho eso de 80 maneras, igualito, reciclado por una hora, ¿no? ujú, Y cuando se abre el espacio para preguntas, Cuauhtémoc levanta la mano y yo dije, bueno, a ver, ya va a ser una pregunta así. Y Cuauhtémoc nada más dice, ¿y cuál es la naturaleza de haber puesto una luz tenue, ¿no? Es rarísimo que Cuauhtémoc haga una pregunta así, ¿no? Y yo no sé si es por el tema de respeto hacia la postura feminista y decir, ¿no? Porque pues de que no es un vaya a tipo, decir algo de que porque es un tipo brillante, es un tipo brillante y decir hasta aquí. O sea, hay una razón por la que Cuauhtémoc nada más es una pregunta así sencilla, ¿no? Pero quedándonos en el contexto de lo poético, sí era como de, pues, ¿por dónde le entro? No me dieron herramientas para formular una pregunta más compleja, ¿no? Y, y después viene esta situación en el público, que si quieres cuenta tú, ¿no? Pero es que una me da mucha señora risa. levanta la mano, ¿no? Una se cada cual, pues, puede hablar y, es decir, no se trata de, o sea, de quitarle el micrófono a nadie, pero sí me dio mucha risa porque así era una, o sea, no era una pregunta, era como una reflexión de: "Ay, no, y me conecté, y no sé qué, y contigo, y no sé qué, y la obra", y como, ¿no? Como una cosa como muy, ay, como muy postiza, ¿no? Se puso a llorar. Se puso a llorar de la emoción por la pieza y la conexión que tenía. Que a mí me parece, pues, no sé, igual y A ver, también está es que bien, está sí bien, está, pero pero claro, cuando se va, o sea, tal vez no se hubiera atrevido, digamos, como a decir eso si hubieras, o sea, si hubiera habido comentarios y preguntas que, no sé, que le buscaran, digamos, como algo más, profundo. Entonces se queda sí, como la conexión y no sé qué, y fue muy chistoso que que o sea, que, bueno, yo no critico nada porque yo soy también re disléxica. quería decir la señora, ¿cómo Bache, dicen claro, ustedes la conexión quería decir evidentemente de Pachamama, Pachamama, y la dijo la papa papanocha, macha, la papanocha. la papa macha, ¿no? Tú. Yo sí vi la papanocha. Pero bueno, entonces, no, no importa, ese es el caso Ajá, sí, chusco, sí, ¿no? El sí. tema es que justo si se hubiera tratado desde otra línea, y e insisto, tiene todo el derecho de la señora de levantar la mano, Sí, y sobre claro. todo tiene todo el derecho de conmoverse. Lo que pienso yo es la pertinencia de esa situación en la conferencia sobre la pieza. ¿Me explico? Era muy complicado, ¿no? Entonces, vaya, definitivamente Delcy Morelos tiene una trayectoria impresionante, ¿no? Como ella dijo, ella viene de una línea de mujeres creativas colombianas espectacular, ¿no? Ella estudió con Doris Salcedo y Doris Salcedo con Beatriz González, ¿no? Entonces, toda
esta secuencia, ¿no? Maravillosa de mujeres creadoras colombianas. Me parece una artista súper completa. De verdad, queremos volver a ver la pieza y Sí, o sea, definitivamente es maravillosa la somos pieza. fans absolutos, de Pero verdad. el tema es la lectura. Y fíjate, ahora que lo pienso, a la entrada de la sala, y perdón, ustedes ya vamos a hacer aquí de spoiler a los que no han ido, en vez de texto hay un poema, ¿no? Que hablamos Justamente eso, ahorita. sí, justamente. Y cuando estábamos en la fila para entrar, yo le dije a Cata, es que a lo mejor soy yo, ¿eh? Y ojo, aquí es le dije a Cata, estoy teniendo un problema muy serio porque he tenido que leer un poema de este tamaño, chiquitito, como 5 veces, porque mi mente no conecta con esto de oler el sonido del color, o sea, ¿no? O sea, como que yo decía que, y literal, perdónenme, yo no, así no opera mi mente, entiendo que era de aproximación y que hay una intención del artista para que la bienvenida a su pieza, o sea, el prólogo sea un poema, porque te rompe esta secuencia necesariamente mental y racional, ¿no? Está bien. Y te cuestiona, que eso es Me lo que se cuestiona, busca y y entonces creo que profundizar. sí me cuestionó y digo, bueno, el poema a la entrada está bien. Yo hice cortocircuito porque mi cabeza no funciona así y pues por eso reconozco que ahí soy yo, ¿no? El Ujú. problema, ¿no? Pero ya en la conferencia es otra historia. Sí, es lo que digo, O son sea, 2 foros en la diferentes y son conferencia 2 es cosas otra diferentes. historia. Yo lo que pienso es que, o sea, soy absolutamente fan y de verdad admiro el trabajo. O sea, no lo digo como ya le echamos o sea, como una de cal por una ¿no? de arena. No, sino realmente se me hace de las mejores artistas que existe en el mundo. O sea, ¿sí me entiendes? Como realmente es impresionante su trabajo. Que el contenido, o sea, no es que la obra por ponerse poética no tiene contenido, no, es poesía pura y contenido puro, ¿sí? Solamente la crítica va hacia el tema de que en las charlas de artista o en estos foros diferentes o en un simposio o tal, pues el lenguaje, los contenidos tienen que ser complementarios a lo que uno ya vio o que Ujú. de la obra, no reiterativos y porque ahí es, digamos, donde se pierde un poco el sentido, o no es que se pierda, sino más bien como que se pierde la gracia, por decirlo, ¿no? O Sí. sea, como que es lo que decía, que se cuenta un chiste. Y por otra parte, el tema, todo lo que hablamos del feminismo y de esta visión que se tiene, o sea, como esta falta de respeto también, yo pienso con las personas, no es una cuestión particular de Delcy. Miren Delcy como dijo esto, o sea, no es un señalamiento hacia ella o hacia el MUAC o hacia nadie, es solamente evidenciar que es un problema, ¿no? Que es, yo pienso que es muy grave, ¿no? Y que eso es o sea, no, eso es para la muestra un botón nomás. O sea, que eso es algo que está en todas partes y que por los comentarios que vamos a recibir seguramente nos vamos a dar cuenta y si nos van a cancelar y todo porque lo que estamos diciendo es totalmente políticamente correcto bajo las Ojo, premisas del mundo actual. sí, nada más aclarando que hablando de la cursilería y la poesía, estamos hablando en niveles y en lugares distintos, ¿no? Porque empezamos hablando de la cursilería y de desinformación del público sobre el arte, de escena del arte profesional en redes y en internet, y luego lo trasladamos a un contexto profesional donde evidentemente allí sí no estamos diciendo que sea una exposición cursi, porque de cursi no tiene nada, Nada, es la lectura y cómo se trató el tema poético que la pieza tiene una dimensión fundamentalmente poética, pero que necesitaba una contraparte pequeñita de una justificación más académica, ¿no? Por decirlo así, ¿no? O más hacia lo conceptual, ¿no? Pero no es que estemos diciendo para nada que están en el mismo nivel. Simplemente cómo se entiende o mal entiende la frontera entre lo que es poético y que es esencial en el arte, en la dimensión poética, y cuando por la incomprensión de lo poético se cae en la cursilería. ahorita que dijiste eso, me abrió otro lado. ¿Te acuerdas cuando hicimos el episodio de la exotización del indigenismo, Ajá. ¿no? Que Que ahorita también decía, estuvo sí, durísima la crítica, ¿no? Sí. este, puede ser que es que ahora, desde la academia, porque tú decías, no, buscar esta dimensión académica y tal, pero tal vez ese es el problema, que lo académico hoy en día
Es cursi. Es cursi. Sí, Sí, no, 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 a lo bien. sí, sí, O sea, cursi como lo entendemos nosotros. O sí, sea, sí, sí. igual y a alguien no le parecerá cursi, ¿no? Y pues a mucha gente seguro no le parecerá cursi desde que funciona. Pero entonces tal vez ese es el problema, ¿Te que desde lo acuerdas? académico también está filtrado esta parte pues sí, pues Bueno, no voy a de decir el lo apellido, cursi. pero un amigo colombiano, Jorge, ¿no? Que nos decía en el tour pasado, a ver, Gonzalo, pero ya como con ganas de despertar ahí polémica, ¿no? ¿Tú qué opinas de que el exceso de uso de la palabra cartografías? No sé qué. Y empezamos a buscar ese tipo de lecturas desde el academicismo para referirse al arte, y son súper cursis, ¿no? Y sobadas, sobadas, sobadas Pero esas que palabras, son, ¿no? o sea, son palabras que se usan desde el academicismo, pero que tienen este tonito, ahí el tonito, poético, ¿no? Entre comillas, Sí. ¿no? Los saberes, porque no conocemos Pretencioso y poético, ¿no? Porque es muy pretencioso. ¿Te acuerdas que también decíamos las iteraciones, ¿no? De así repente alguien dijo iteración, las hijo, disidencias. mano, las disidencias y los afectos y las cartografías y todo esto me da mucha pena, pero que las usó una vez en un texto probablemente cargado de sentido. Lo que pasa es que caen en esta zona de indefinición donde es más, suena más interesante que realmente lo que uno quiere decir y entonces se abusa el uso de estas palabras, Y ¿no? esa es una intención poética, Sí, 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 pero sí. entonces tal vez el problema sea eso, que Entonces a lo la mejor los gente, que nos cancelan son los académicos, no necesariamente los feministas o todo el mundo. o Nos todo el van a mundo, rostizar. pues Sí. probablemente. Bueno, Pero pues sí, bueno, ay sí, o sea, la verdad, a mí me da mucha, o sea, me da mucho sentimiento y yo sí soy, o sea, trato de ser consciente de claro. las violencias, no, de la violencia que yo pueda generar, digamos, en hombres y en mujeres, ¿sí me Es que entiendes? se está yendo en contra de tus afectos. Sí. No, pero espérate, ya fuera de broma. No, ya, tú pusiste una cosa de Cuauhtémoc Medina que me gustó mucho, ¿no? Que hablaba sobre la crítica. Ujú. Y que justamente decía, yo posteaste en Sí, sí, una sí, sí. parte, ¿no? Donde decía que se ha perdido la esencia de la crítica, se ha perdido la postura realmente de profundizar a partir de la información para decir cosas importantes sobre la producción artística, ¿no? Y yo creo que, pues a lo mejor lo que estamos haciendo, no sé si es crítica o no, pero podemos incitar a un comentario. Entonces, estén de acuerdo o no con nosotros, utilicen estos contenidos, los que nos hayan escuchado y les agradecemos mucho, para llevarlo más allá. O sea, por favor, no nos quedemos en nada más, Gonzalo y Cata se pusieron en contra de la cursilería y la poesía y del feminismo y de no sé qué, y le dijeron a los académicos cursis. No, intentemos elaborar sobre el hecho. Los que estén en Ciudad de México vayan, vean la exposición. Los que no, busquen videos y Está veanla. Y impresionante, documentada 100%. creemos un contexto crítico sobre la pieza, ¿no? Y todas las cosas que saca a la luz. Es que el tema de la crítica, digamos, como lo que estás diciendo ahorita, y de acuerdo, digamos, como lo de Cuauhtémoc y así, lo que yo pienso es que la crítica, o sea, el medio académico, o sea, y la producción del arte, sí, hemos hablado que por este miedo a la cancelación se ha frenado mucho y entonces, pues ya, digamos, la gente no habla así, o sea, o sea, sin miedo a que justamente que lo cancelen o lo que sea. Y entonces, pues eso, pues obviamente si uno no puede hablar, pues es muy difícil, pues decir algo diferente que por lo menos ponga a pensar en la gente de que es al público de, pues no sé, ponerlo a ver las cosas desde otro lado, ¿Eh? ¿no? Entonces, pues, denos el beneficio de la duda. Si no estén de acuerdo, pues, Pues no estén de no estén de acuerdo, pues acuerdo, no está pasa nada, perfecto. pero no se gana nada repitiendo y pegándonos en la cabeza con libros de Simón de Beauvoir porque no es. Y hablando desde ideas preconcebidas, sin necesariamente haberse permitido pensar un poquito más Sí, adentro. o sea, yo lo que haría es como más, pues sí, retarlos un poquito de, ok, les cago esto que estoy diciendo cosas desinformadas, que yo no sé las estadísticas, que lo que sea, va, ok, pero pues déjenme el beneficio de la duda, jueguenle el abogado al diablo, eh, piensa a ver si de pronto algo de lo que yo estoy diciendo, pues tiene sentido, ¿no? Antes de quemarnos ahí. No, la misma oportunidad que se le debe dar
a las obras de arte en un museo. Es algo de lo que decía Mauricio Catellán, Catellán. que Las veía, obras están ahí para incomodarnos, definitivamente. Si no incomodan, entonces no tendrían que estar allí. O sea, esa es la naturaleza de una obra en un lugar donde se hace pública, ay, ¿no? sí, de hecho, ¿No? checa ahí en las historias, hay una frase, lo tengo, lo puse en en mis historias. Sí. Hay una frase, ahí está, hay una parte que dice Catalán que una banana en la pared es todavía más honesto que La mayoría de la que la gente que mayoría conoce. que conoce. Sí, eso me parece súper fuerte porque es justo eso, o sea, y atreverse, y hay otro, Dice que trata de las exposiciones como funerales, ¿no? Porque son calladas y raras, pero ¿no? llenas de Entonces, flores. llenas de flores, ¿no? Y dice que el éxito es simplemente una falla, ¿no? Que no se detuvo en un momento dado, ¿no? Entonces, me parece que mira, dice también una buena obra de arte debe poner al museo ligeramente nervioso, ¿no? Entonces, vaya, es como un tipo súper honesto y que entra en la línea de todo lo que acabamos de decir. O sea, dennos esa posibilidad de dudar de lo que estamos diciendo sin cancelar inmediatamente lo que decimos, así como deben darle ese espacio de reflexión a cualquier pieza que ven en un museo, Pues bueno, ¿no? ese es el episodio de hoy. Sí. A ver cómo